Cordial saludo, estimados estudiantes. Yo soy Víctor Manuel Mendoza, su tutor, curso de Epistemología de las Matemáticas. En esta presentación vamos a identificar de una manera general uno de los aspectos de la historia de las matemáticas más destacado, el teorema de Pitágoras. En el transcurso de toda la presentación del curso, es importante que ustedes identifiquen las partes que lo componen. Una primera parte que es la identificación de los presaberes que ustedes manejan, que en algún momento de la vida han escuchado sobre el teorema de Pitágoras. Una segunda parte que es la parte del trabajo colaborativo, que implica desarrollar todas las herramientas que están propuestas en GeoGebra. Allí se sugiere la construcción del teorema de Pitágoras. Hay un tutorial para desarrollar cada uno de los elementos de las herramientas del objeto matemático, que es el teorema de Pitágoras. Y finalmente tenemos una evaluación que implica la verificación de todos los procesos de aprendizaje y desarrollo que han podido lograr en este curso. Muy bien. El propósito de este curso está en conocer los aspectos más destacados del origen del teorema de Pitágoras y el aporte que significó a las matemáticas. Sabemos que es uno de los elementos que más peso y estructura cognitiva ha tenido en lo que corresponde al conocimiento matemático. Se conoce que, por ejemplo, cuando se descubrieron, se identificaron las pirámides en la llanura de Giza, allí estaban varios de los elementos que se habían logrado desarrollar en la antigüedad, que se verifica inclusive de 7000 años atrás o un poco más. Y si se puede hacer un análisis riguroso, como hasta ahora se han hecho muchos de los análisis, es posible verificar que en cada una de las vistas o las proyecciones o las mediciones que se le hagan a cualquiera de las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerino, existe la aplicación de triángulos rectángulos. Ahora bien, es importante saber que si conozco lo que me gusta, aprendo mucho más. Esa es la esencia de esta propuesta. Empezar a conocer elementos. Bueno, miremos a ver lo siguiente. Para este enlace que vamos a tener en esta parte del curso, vamos a verificar qué tanto conocemos y sabemos del teorema de Pitágoras. Vamos a ver en Kahoot cómo se nos presenta la situación. Bien, ya nos encontramos en Kahoot. Vamos a generar la actividad que implica un trabajo en el Kahoot clásico. Se genera el pin y por favor tengan presentes que ustedes van a desarrollar esa actividad. Muy bien, vamos a irnos a ver qué ocurre con nuestro Kahoot y nuestros presaberes. Presaberes de historia de las matemáticas. Muy bien, quiz. En la escuela de Pitágoras era un centro donde los niños aprendían idiomas, se formaban para la guerra, estudiaban matemáticas y artes, estudiaban matemáticas, artes y música. Bien. Next. El matemático más destacado del mundo antiguo fue el señor Galileo Galilei, Isaac Newton, Alejandro Magno o Pitágoras. Estamos hablando de Pitágoras, por supuesto que sí. Next. Cerca de la ribera del río se encontró una cuerda con nudos de más de 3000 años. Esto quiere decir que a los egipcios les gustaba saltar la soga. Los egipcios aplicaban la teoría del triángulo perfecto.
Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya conociendo los elementos de los presaberes, vamos a ver qué nos presenta la siguiente información. Algunos datos importantes de la historia de las matemáticas relacionados con el teorema de Pitágoras. Datos curiosos que seguramente ustedes no sabían o no se conocen. Se dice que nació en la isla de Samos, pero no existe ninguna biografía ni ningún escrito firmado por él. A pesar de haber sido un discípulo de Tales de Mileto y de Euclides, se le considera el matemático más importante del mundo antiguo. La esposa de Pitágoras, Teano, fue la primer mujer matemática. Los discípulos y contemporáneos llegaron a considerarlo poseído por el demonio, ya que empezó a alucinar en algún momento diciendo que Apolo lo había abandonado. En ese caso también Anaximandro, que fue contemporáneo, lo calificó como un ejemplo perfecto de una persona esquizofrénica. Bueno, otros datos adicionales curiosos. Hasta el momento se pueden conocer 370 formas diferentes de demostrar el teorema de Pitágoras, inclusive usando los segmentos del concepto abstracto de inconmensurabilidad de Euclides. Fundó la escuela pitagórica y allí se formaban del mundo de las matemáticas, estudiaban, meditaban, escuchaban música e inclusive se creó una sociedad que era la de los vegetarianos. Fue tan intenso el trabajo en esa escuela pitagórica que llegó a inclusive a decirse que se había formado una especie de religión. Se practicaba el secretismo y por supuesto los 4 elementos del conocimiento de ese momento del mundo antiguo, que eran la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La relación de las 3 o de los 4 elementos fundamentales le empezó a dar el concepto y la concepción del universo a las personas, y allí surgió el concepto de infinito, ¿sí? Dentro de las cantidades discretas y finitas. Ahora bien, en ese trabajo de la escuela pitagórica llegaron a descubrir el concepto y los modelos de los números irracionales. Cuando los integrantes de la escuela verificaban cómo era que se comportaban los números irracionales, muchos empezaron a suicidarse porque creyeron que habían caído en manos de los demonios. Bien, del teorema del triángulo rectángulo que se aplicaba en los 4200 años atrás, los egipcios lo hacían cuando los emperadores de esa época cobraban los impuestos. Usaban cuerdas, que fue la cuerda que se encontró en las riberas del Nilo, para saber cómo organizaban las cuerdas, y según el área que copara la cuerda, de acuerdo a ello, cobraban los impuestos. En el triángulo rectángulo sabemos que en los dos lados que forman el ángulo recto se forman 2 cuadrados, uno mediano y uno pequeño. Puede ocurrir el caso en que los dos rectángulos sean pequeños. Lo cierto es que de todas maneras en el lado más extenso, el más largo del triángulo, se forma un cuadrado. Ese representa las áreas de los dos triángulos menores que el mayor, que se forma en la hipotenusa, que se conoce. Los lados pequeños se llaman catetos. Entonces decimos que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Muy bien. De esta forma, la escuela pitagórica le dio formalidad a ese conocimiento y por eso allí se conoce ya el teorema de Pitágoras. Muy bien. Vamos a seguir en un momento la instrucción de lo que implica revisar su trabajo colaborativo. Vamos a dejar un enlace acá que definirá los instructivos para usar todas las herramientas del aplicativo GeoGebra. Las herramientas que me permiten verificar el
teorema de Pitágoras. La idea es que ustedes, estimados estudiantes, hagan la construcción de acuerdo a la instrucción que se da allí en el tutorial. Los voy a dejar con ese enlace para que veamos en qué consiste la verificación de ese teorema. Muy bien, entonces aquí vamos a verificar los siguientes elementos del teorema de Pitágoras. Vamos a ver que de todas maneras existe una serie de herramientas que me permiten ver e interpretar la siguiente figura. Esta figura es un rectángulo cuyo lado menor se extiende sobre el lado mayor generando una semicircunferencia de diámetro A más B. Se traza esa semicircunferencia, luego se traza una línea perpendicular desde el vértice hasta tocar la circunferencia, se genera esa longitud que se llamará H. Luego esa H se extiende de la siguiente forma, construyendo un par de triángulos rectángulos que van a terminar siendo triángulos semejantes, con lo cual se verifica la siguiente condición de proporcionalidad. Se dice que A es a H como H es a B, y en esa situación puedo escribir que H es a B como A es a H, con lo cual se tiene la siguiente expresión. H es igual a la raíz cuadrada de A por B. Esa longitud se extiende desde la primera H, se forma un nuevo cuadrado que será cuadrado del lado H y se separan los elementos de modo que el área de A por B, que es el rectángulo, termina siendo igual al área del cuadrado que es A por B. Muy bien, luego de verificar todos los elementos y las instrucciones que están aquí en este tutorial que va a aparecer en su trabajo colaborativo, van a terminar verificando todas estas animaciones que les estoy compartiendo en esta pantalla. Verificar que el cuadrado pequeño y el cuadrado mediano se pueden seccionar en partes que llegan a distribuirse en el cuadrado grande, que es el que se forma en la hipotenusa, y allí se verifica claramente el teorema de Pitágoras. Muy bien, ya en la parte final vamos a verificar que tenemos una evaluación que será la siguiente. Podemos ir a la evaluación en el entorno de evaluación del curso y abrir el aplicativo EducaPlay. Perfecto, entonces aquí estamos en EducaPlay y simplemente es comenzar nuestra sopa de letras como primer elemento de calentamiento. Vectores. Vectores. Perfecto. GeoGebra, que son las herramientas que hemos estado usando. Muy bien, entonces aquí tenemos ya bastantes de los elementos del EducaPlay y será evaluado de acuerdo al menor tiempo que puedan usar. Por supuesto que habrá un tiempo mínimo, habrá un tiempo máximo de trabajo y en esas condiciones es importante saber que se pueden verificar todos los conceptos que aquí se han desarrollado. Bien, como conclusiones, conocer los procesos históricos y los desarrollos en la historia de la construcción del conocimiento, que es un factor de motivación para acercarse al estudio de las matemáticas, y por supuesto que la forma de apropiarse del conocimiento, el desarrollo de las herramientas que apoyan estos conocimientos y los conceptos desarrollados. Comparto las referencias. A ustedes muchísimas gracias por su atención prestada.